no sangró, porque estaba muerto. Usted sabe que la herida del costado se la hicieron cuando estaba muerto. Entonces ya había pagado. ¿Se da cuenta del privilegio? Es la única herida que no le dolió. Hermano Otto, gloria a Dios. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿cómo se identifica a un ministro ungido? Dado que hay ministros ungidos que también la gente lo sigue mucho. Por sus frutos, no por sus lenguas, porque las lenguas pueden ser imitadas, pero las lenguas son la señal genuina. Sin embargo, cuando de repente no vieron hablar en lenguas a Pablo, algunos que no lo conocían, y nunca lo oían hablar en lenguas, siempre lo veían disertando y hablando, y alguien le dijo a otro por ahí, mira vos, yo que tengo mis sospechas que Pablo ni bautizado es vos. Y como que Pablo tenía oído de tísico, porque les dijo, bueno, dicen algunos, ¿cómo fue que no, yo no hablo lenguas? Dijo. Miren, les dijo, si yo me pusiera a hablar lenguas, hablo lenguas más que todos ustedes juntos. Pero sé dónde las hablo. Y prefiero hablar con el sentido que con lenguas solo para que miren que soy ungido. O sea que, sin quitar que las señales hablan en lenguas, también, como la pregunta es cómo se conoce a un ungido, por sus frutos. ¿En qué tiempo será dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios? ¿Hoy, o en el milenio, o en el reino eterno? ¿Y quiénes lo harán? ¿La novia, el cuerpo o los ministros? El universo o los universos están en expansión. Nunca vamos a terminar de crecer. Entonces siempre vamos a estar aprendiendo. El ciclo de aquí, pues puede que lo pasemos, kinder. Pues vamos a aplazar otro superior y así, hasta que lleguemos a una madurez de ciclo, pero no una madurez total, porque el único que ya no crece es Dios. Hermano apóstol, ¿me podría indicar de dónde viene el orden de Melquisedec, si de Jehová o del Altísimo? Parece que el orden de Melquisedec es del Altísimo, porque dice que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y por eso dice que Juan era profeta del Altísimo. Por eso dice que era el ministerio más grande. Y que en 6 meses no se pudo haber tenido el ministerio más grande aquí. Pero como era profeta del Altísimo, saber por dónde andaba Juan, hermano. Y siempre andaba en órbita. Y por eso aquí no se adaptó nunca. Hasta ni en la ropa. Y todos los que tienen ministerios supremos se desadaptan. Y son excéntricos. Y lo más crítico es que a veces viven con gente centrada, que no lo soporta. Es como, para dar un ejemplo ligero, los sabios de la tierra. Mientras más sabios son, más excéntricos. Y viven con una mujer que es bien centrada, más torpe, pero centrada. Y no lo soportan. Está loco, dice. Pero es porque él anda en otra esfera. Entonces, Juan el Bautista nunca pudo vivir en sociedad, porque tenía sus sociedades aparte. Él alterna a saber con quiénes, ¿no? Porque para estar toda una vida preparándose, comiendo langostas en el monte y en el desierto, no creo, ahí saber qué miraba, man. Saber a quiénes ministró. Porque para que Cristo dijera, de los que vinieron aquí,
nacidos de mujer, el más grande. Y usted coge cualquiera del Antiguo Testamento, David, Abraham, Moisés, se ve más grande que Juan. Más grande aquí. Pero en la existencia total, Juan se los lleva. Pues es dicho de Cristo, el más grande. Entonces hay cosas que se hacen que no están haciéndose aquí. ¿Cuál es la diferencia entre los ministros que ya traen el ministerio y los que son instalados aquí por Cristo? Son como el de Juan, que ya venían hechos, pero luego dice que aquí hay que probar a los ministros y aprobarlos. Esos son los de aquí. Ahora, claro, ¿cómo diferenciarlos? No tienen 3 ojos, no tienen 2 narices, son iguales. Pero viene el día en que se va a notar la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que dice que le sirve. Hermano Otto, quiere decir que nosotros, hoy nuestra condición es oro, madera, madera, u oro, madera, oro. Los de la era de la gracia somos madera, oro, madera, oro, mientras estamos en el cuerpo. Al salir del cuerpo vamos a ser oro, oro, oro. Somos ya hijos con madera. Por eso nos ha manifestado todo lo que hemos de ser. Hermano Otto, que el Señor lo bendiga y lo siga llenando de su gracia. Fuera tan fino de explicarme el último punto del reciclaje. Que no va a haber ya reciclajes en el 8º día para los hombres. Pero puede que haya seres que lo necesiten. Y entonces va a haber reciclajes. O sea, que la eternidad es una serie de reciclajes. Hasta el infinito. Cuando ya hablo de reciclajes, son ciclos biológicos. No necesariamente traslado de cuerpos, porque eso sería reencarnaciones. Estoy hablando de que van a haber seres que van a tener que ser reparados, ¿no? No se puede explicar todo porque no hay tiempo, pero es evidente que la maldad y la iniquidad, cuando el diablo sea liquidado por la muerte, no han sido liquidados esos 2 personajes. Hay jerarquías que están trabajando en otros mundos. Por ejemplo, cierta meditación que yo tenía, el Espíritu me decía a mi corazón que no hay mundos vacíos, siempre. Fíjese la palabra, siempre. Pues alguien me dirá, ya fueron a Marte y no hay nada, ya fueron a sondear Júpiter y no hay nada. Bueno, ni que usted fuera la sonda, ¿va? No vieron nada, es una cosa. Por el otro lado, aunque no hubiera nada, Dios no creó mundos desperdiciados. Alguna vez hubo algo. Y si no hay nada, es que hubo catástrofes, como la de aquí. Si hubieran venido cuando Dios liquidó a Luzbel y encuentra solo caos aquí, dice, esa tierra está vacía. Sí, en ese momento, pero había estado ocupada. Y se volvió a ocupar. Por eso en la Biblia en inglés dice, la King James, cuando Adán fue puesto en la tierra, dice, le dijeron, repoblad la tierra, no poblarla, repoblad la tierra. No sé por qué en español nos dieron a todo con el dedo. Hermano Otto, Jesucristo murió ungido, era mortal. ¿Qué pasó con lo inmortal que había en él? Lo depositó
mientras era mortal, lo depositó para mientras con el Padre. Porque si lo hubiera tenido ahí, era para ir a morir. Es decir, la muerte espiritual de Cristo fue por la separación de su cuerpo del espíritu. Pero se lo dio al Padre, para que el Padre para que lo volviera a tomar. Quiere decir que puso el espíritu humano ahí, murió pues, porque la separación del Padre, del espíritu humano, al ser separado del cuerpo, es la muerte física. Y luego separaron el alma del cuerpo en el Seol y el cuerpo al sepulcro, para que se reintegrara y fuera holocausto. Y de ellos resurgiera entretejido de nuevo en las entrañas de la tierra. Es un reciclaje maravilloso, pero tremendo. Y solo en eso pasaríamos toda la mañana. El Señor vino a reestructurar la tierra en 7 presentaciones, según lo que estamos estudiando. ¿Cuál es o fue el propósito para la humanidad o reestructuración de la tierra en cada etapa o presentación? Bueno, el propósito, Dios siempre tiene propósitos. ¿Por qué no hizo, se ha hecho todo y ya está? No podríamos leer el Génesis, no diría nada. Pero es enseñanza. ¿Por qué tocó 2 veces al ciego que no veía bien? A la primera vez. No vas a decir que él trabajó a la mitad. Él tenía un propósito en hacer eso y luego completar la obra. No hace las cosas el Señor porque no pudo la primera vez hacer una segunda. Eso prueba que las etapas son orden, no son incapacidad. Orden. Por eso nosotros somos reestructurados en un orden. Imagínese usted que los niños fueran estructurados de un solo golpe, y ya grandotes, aquellos de 1,90 m, y adentro del vientre de la madre. No nacen. Revientan a la madre, ¿verdad? Entonces, todo es por etapas. Mire usted los chiquititos, así las cositas, hermano. Así. Y después 2 metros, hermano. Por las etapas de desarrollo. Hay un verso que dice... Es más bien por la incapacidad del hombre que porque Dios se limite. Hay un verso que dice que Cristo vino a reconciliar lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, con Dios. ¿Será que al reconciliar todo esto tiene que vencer a la maldad y la iniquidad? ¿En qué tiempo? Eso sí, el tiempo. Los tiempos están en las sazones de Dios. Que lo va a hacer, lo va a hacer. El otro día platicaba con un hermano y me dijo así una expresión que casi siempre usamos. Menos mal que ya Cristo está cerca. Entonces yo le dije, sí, está cerca. Con el fondo de la eternidad. Entonces me dijo, pues entonces va a tardar. Entonces le dije, mire hermano, yo vengo pronto, hace 2000 años que lo dijo. Entonces ese pronto, yo me preguntaba, Señor, ¿pronto qué es para ti? El Espíritu me dijo, pues un día son 1000 años. Entonces llevas 2 días de pronto. Pronto vengo. Porque el trasfondo que manda es la eternidad. Comparado con la eternidad, 2000, 3000, 10,000, 100,000 años, no es nada. Entonces, mejor pongámonos a trabajar, ¿verdad? Hay una, pero no es del tema, no sé. Porque a veces cuando decimos, ya viene el Señor, lo que queremos es escaparnos ya de la joroba que tenemos aquí.
una, pero no es del tema. No sé si Bueno, alguien quiere como preguntar. en la última, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Respecto a la pregunta, al inicio del estudio, cuando se hablaba de los que son salvos, pero que no pertenecen al cuerpo, estos podrían también considerarse los que fueron salvos del Antiguo Testamento, que no pertenezcan al cuerpo de Cristo, pero que... El cuerpo de sean Cristo, salvos. ¿cuándo empezó? Dice, la iglesia es mi cuerpo, pero dice, la voy a edificar. Luego entonces, si la va a edificar, es que la había edificado, pero ya había salvos. Entonces, quiere decir que cuando hay salvos, no necesariamente hay iglesia. Y cuando hay iglesia, no todos los salvos están ahí. Voy a decir de otro modo. ¿Por qué aseguramos nosotros que en el arca solo se salvaron 8? Porque la Biblia lo dice, pero la Biblia no explica, por contexto, sí lo explica, que se salvaron de morir físicamente 8, pero que todo el que clama se salva cuando está vivo, pero no necesariamente se salva de la muerte física. Por ejemplo, ¿cuántos se salvarían en el diluvio, cuando bajo el agua, pues? Dice, este bautismo, no el del arca, porque en el arca no se mojó ninguno. El de la zambullida, afuera, nos salva. Y se está refiriendo al bautismo de agua. En el bautismo de agua dice, este bautismo ahora nos salva, como en el diluvio. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se salvaron en el diluvio? Pues si se salvaron solo 8 y no mojados, los mojados van para el norte. Entonces, ¿quiénes más se salvaron? Pues los que invocaron el nombre del Señor antes de morirse. Los niños, por ejemplo, se salvaron aunque no invocaron. Esto resuelve por qué razón el hijo de un borrachito que estaba fuera del arca echándose su tequila o su octavo, bien borracho, y tenía a sus hijos ahí, a su mujer, y le dijo, Noé, entra al arca, borracho. Nah, y contento aquí. Bueno, él se condenó, pero ¿por qué se iban a condenar los hijos? ¿Por qué? Porque no podían ellos condenarse. Entonces seguramente esos niños, menos de la edad de razón, se salvaron, porque los niños es el reino. Pero los necios que se solidarizaron con el tata borracho, esos sí se perdieron. Por eso hay hijos inmundos. Pero estos que hayan aceptado, digamos, a Cristo Gracias. y que hayan muerto, que no tuvieron ellos la oportunidad de... No, ninguno no ha tenido la oportunidad. Ninguno ha dejado de tenerla. No, pero que no tuvieron la oportunidad de entrar, de estar en el cuerpo de Cristo trabajando como estamos nosotros, como tiene? iglesia. Ellos posteriormente, en algún tiempo, llegarán a ser parte de ese cuerpo Quieren místico. meter en el cuerpo, de todos modos. Llegarán Pero a ser parte de ese cuerpo místico. no, porque para eso hay rangos. Bueno, viene una contrapregunta. ¿Por qué tú naciste en esta generación? ¿Y por qué no naciste en los días de Napoleón? Porque tú podías ser de la iglesia
Y los de los días no de Napoleón, antes de Cristo, no podían ser de la iglesia. Ahora, ¿por qué aquellos no y tú sí? Pues la preexistencia lo resuelve. Y como el que clasifica las posiciones genéricas es Dios. Como les dije el otro día, el pobre Napoleón, si hubiera nacido ahora, hubiera sido un cualquiera. Pero en sus días era un enano que ponía en jaque a todos los gigantes. Cada quien está colocado en su surco. Imagínense ustedes que viniera a decir una culebra que la hizo Dios, no culebra, pero la hizo Dios de alguna manera. ¿Por qué me hicieron culebra y no me hicieron gente? Y el elefante hubiera dicho, ¿por qué me hicieron tan feo? O el fulano, el sutano, el mengano. La respuesta es sencilla, porque el soberano es el que clasifica, y no nosotros. Ahora, que llegue a ser de la iglesia el que no le toca ese rango, no, porque entonces trastocamos todo, entonces todos vamos a ser salvos al final, y hasta el diablo se va a salvar. Pobrecito, miren todo lo que ha padecido el pobre diablo. El diablo tortura, y cuando lo van a torturar se raja. ¿Se acuerdan los demonios? Son torturadores los demonios. Y le dice, ¿por qué nos vienes a torturar? Ten compasión de nosotros, métenos aunque sean los marranos. Los torturadores son cobardes. No sé si quiere que le haga la última, que no es del tema. Dice, leí en un libro que la sangre de Cristo era especial, debido a que la sangre humana tiene pecado. ¿Es esto así? Y desde luego, la sangre de Cristo nunca tuvo pecado. Si hubiera tenido pecado, no sería el Redentor. Es única. No nació de sangres.